estructura puede ser diferente, ¿no? Pero tenemos diferentes válvulas de control de presión. Tenemos las válvulas de seguridad, que eso corresponde al primer tema que vamos a hacer. Tenemos válvulas de descarga, de secuencia, contrabalance, frenado, reductoras y diferencial. Todas estas válvulas vamos a hacer. En realidad, según el temario, y eso también voy a pedir que ustedes me apoyen. ¿En qué sentido? En que ustedes también revisen. Miren, estamos hablando de varias válvulas. Según el temario, nos corresponde hacer válvula de seguridad, válvula de, ¿dónde está? De secuencia y válvula reductora. Solamente eso nos corresponde según nuestro sílabo. Pero les estoy adicionando 1, 2, 3, 4 válvulas más. Porque son también las que van a encontrar ustedes dentro de la maquinaria pesada. Entonces, bueno, conocerlo. Tener un conocimiento sobre esas válvulas y cómo es que trabajan, que en realidad no es mucha la diferencia. ¿Listo? Tal vez por la ubicación de la válvula va a tomar diferentes nombres. ¿Listo? Entonces son estas válvulas las que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vamos a dar el perno de ajuste. Ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Entonces la válvula simple tal cual lo ven ahí, ¿no? Es un bloque, es bastante sencillo, digamos, es una de las válvulas más utilizadas, ¿no? Quizás en maquinaria pesadas no se utilizan mucho estas válvulas porque son bastante ligeras, no soportan altas presiones. Entonces, una de las características de válvulas de alivio simple es que trabajan en bajas presiones, pero la ventaja es que estas reaccionan más rápidamente, ¿no? Son las válvulas de acción directa. ¿Y por qué me dicen de acción directa? Porque si se dan cuenta, por donde va a ingresar el fluido es directamente al obturador. ¿Y qué es el obturador? ¿No? Vamos a verlo simbológicamente y vamos a verlo también a través del corte de esta válvula. El obturador viene a ser esa superficie cónica, ¿no? Que por acción del muelle, ahí vemos el muelle, vamos a ver, no, vamos a ver si nos dan. Por eso le decimos que es regulable. No, yo lo voy a regular, yo lo voy a calibrar. ¿Listo? Existe una línea principal. Ahí está la línea principal P. ¿Ve? Acá está la línea principal P. Acá está la línea principal. En algunos casos van a encontrar una línea que se llama 1, que al final es lo mismo. Vamos a ver en lo que es válvulas direccionales que existen dos normas, la ISO y CETOP. La ISO son letras, como vemos ahí, y en algunos casos, en algunas válvulas van a encontrar números. 1, en la salida a veces lo ponen como 3, ¿no? Lo que son las vías de trabajo le ponen como pares, ¿no? 2, 4, 6. Y pilotajes vamos a ver que lo ponen de 14, 12. Entonces vamos a verlo cuando hagamos la válvula direccional. Entonces, pero fíjense, entonces la línea P es la que está ingresando, ¿no? P está con la línea P, todo esto representa la línea de lado primario. Vamos a poner una sola para que no nos mareemos un poco con la simbología. ¿Listo? Y luego tenemos una salida T. Acá está la salida T, ¿ve? Ese es el lado secundario. Entonces tenemos un muelle, el muelle acá está, ya hemos dicho que el muelle representa esta perilla, la que va a empujar el muelle, ¿no? Acá está el muelle y va a empujar este perno de ajuste. Cuanto más yo lo comprimo, obviamente genera más fuerza, el muelle va en este caso, generar una fuerza mayor y esa se va a comparar contra la línea de fluido, ¿no? De la fuerza hidráulica. ¿Listo? Entonces, por ahí la pregunta sería, profe, ¿y cuál es el pilotaje? En este caso, el pilotaje, fíjense, voy a ponerlo con otro color. Es un poquito escandaloso hacer este color, pero el pilotaje se da justamente en esta zona de acá. No sé si logran ver ahí. El pilotaje, voy a ponerlo con una flechita de paso. El pilotaje se está dando en esta zona de aquí. ¿Listo? Este es el pilotaje. El pilotaje viene a ser justamente en la misma zona, por eso dice de acción directa. ¿Por qué? Porque el pilotaje está dentro, ¿no? Entonces, como les mencioné, ingresa a la válvula, que es el cuerpo de la válvula, y como no está abierto, se incrementa esta línea de pilotaje. Ahí está ingresando. ¿Listo? Entonces, igualmente para las tres formas de simbologías, ¿no? Que les estoy mostrando. ¿Listo? Entonces, simbológicamente acá está, ¿no? Acá está la línea P, igualito, la línea P, lo que les he mencionado.
Ahí está el resorte y el muelle, y el perno de ajuste representa la flechita, ¿no? Ahí está lo que les mencioné, la flechita representa la regulación, ahí está la flechita, la línea P, la T y el cuerpo representa el bloque, y el obturador representa justamente que lo mantiene cerrado, ¿no? A ver, también me olvidé acá, el obturador justamente representa todo este bloque, ¿no? Tanto el obturador con el muelle representan para que esté cerrado, ¿no? Porque eso es lo que está en ese momento, todo está cerrado. ¿Listo? Entonces, como está cerrado, se incrementa la presión aquí y eso va a pilotar, haciendo que en este caso se ponga en equilibrio, o sea, se repliegue la fuerza del muelle y por lo tanto se abre. ¿Listo? Se abre. Sí, preguntas hasta ahí, señores. Entonces, obturador, en algunos casos vamos a utilizar el término corredera o pistón, le llaman también. Ya es bueno, obviamente sabemos cuál es el muelle, ya sabemos que con la flechita es que podemos regular, existe un perno de ajuste, listo, una línea de entrada y una línea de salida, ¿no? Lado primario, lado secundario. En algunos casos van a escuchar como dicen aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba es la línea principal y aguas abajo es la línea de descarga o la línea secundaria. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Preguntas. Entonces yo voy a preguntar. Pregunto, esta válvula, digamos, yo le he regulado a 40 bares, ¿ya? Lo he regulado a 40 bares, ¿ah? Ojo. Lo he regulado a 40 bares. Pregunto, ¿esta válvula se abrirá en 40, antes de 40 o después de 40? Después. O sea, mayor a 40. ¿Sí? Ya. Primero, no puede llegar más de 40. O sea, puede ser 40.5, puede haber esa pequeña variación, ¿no? Pero no puede, digamos, tener 50, 60, no puede haber. ¿Por qué? Porque está yendo el fluido hacia tanque. ¿Listo? Fíjense, esta válvula, ¿no? En teoría debería abrirse en 40, pero no se abre en 40. Y les explico por qué. A ver, ¿alguna vez ustedes seguro no se han comprado una gaseosa? Y cuando ustedes lo sacuden la gaseosa, se genera presión dentro de la gaseosa, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes quieren tomar esa gaseosa, ¿ustedes lo abren rápidamente o esperan que baje un poco la presión? Que baje la presión. Que baje la presión, ¿cierto? Entonces, lo mismo ocurre en esta válvula. Esta válvula se va a abrir paulatinamente, pero a pesar que se abre paulatinamente, ¿no? De a poquitos, ¿no? De a poquitos, no va a perder la presión. ¿Listo? No va a perder la presión. Me explico, miren. Si esta válvula, por ejemplo, lo he regulado, voy a ponerlo acá, lo he regulado esta válvula a 40 bares, ¿listo? Eso es lo que he regulado, 40 bares. Por esta línea de presión puede ir, por ejemplo, 10 bares. 10 bares van a ingresar por acá, ¿listo? 10 bares. 10 bares van a ingresar por aquí y va a compararse contra los 40. Entonces, mientras que se va comparando 10 con 40, obviamente está cerrado. Entonces se va a incrementar más, ¿no? Se va a incrementar más. Ya no va a ser 10 bares. De pronto, como hay una oposición, la presión se incrementa. Estoy en 25 bares. Y eso es en segundos. ¿Por qué? Porque todo está lleno de aceite. 25 se va a comparar contra 40. Se va a mantener cerrado. ¿Listo? Luego se sigue incrementando porque está cerrado, ¿no? 35 bares todavía lo va a mantener esta válvula cerrada. ¿Listo? Lo va a mantener cerrado. Pero, y eso vamos a ver también en la curva de esta válvula, ya cuando envíe 36 bares, ¿qué va a pasar? Como ya está cercano a los 40, esta válvula se va a abrir. ¿Eso qué significa? Eso qué significa que cuando un poquito de fluido todavía lo mantiene en 36. ¿Por qué no se abre en 40, no? Exactamente en 40. Porque en ese momento esta válvula se tendría que abrir bruscamente y por lo tanto el fluido va a ingresar bruscamente también hacia las mangueras. Y es donde empieza, ¿no? Una pequeña vibración. Y no solamente pequeña una vibración, sino se va a generar burbujas de aire. Y esas burbujas de aire van a ingresar
a mi tanque o a mis válvulas. Y si ingresan esas burbujas de aire a mis válvulas, ¿qué va a ocasionar? ¿No? Lo que generalmente protegemos en nuestra bomba, ¿no? Lo que es la cavitación. Son pequeñas explosiones, porque esas burbujas de aire, cuando se incrementa la presión, va a reventar. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso es que esta válvula se va a ir abriendo paulatinamente. Entonces, ahí vamos a ver que existen tres tipos de presiones. Una presión cuando se empieza a abrir, eso es lo que llamamos presión de apertura. Una presión que esto no se va a quedar en 36, ¿no? ¿Por qué? Porque puede seguir incrementándose. Si bien es cierto, estoy liberando un poco de caudal, pero eso no significa que la presión se quede ahí. Va a seguir incrementando. De pronto ya estamos en 38 bares. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir un poquito más, pero va a mantener el sistema en 38. Como todavía está cerrado, va a llegar a 39 bares. Entonces se va a abrir mucho más, va a enviar mayor caudal por la línea T, pero todavía lo mantiene el sistema, 39 bares. Entonces, como está todavía cerrado, entonces está en equilibrio mi válvula. Y por lo tanto, ¿se va a abrir más? Sí, pero ya no va a bajar de los 40. Mi sistema va a trabajar con 40 bares. ¿Listo? Va a seguir trabajando con 40 bares y parte del caudal se va a ir hacia tanque, permitiendo de esa manera que no se incremente la presión, sino se mantenga. Esa es la función de mi válvula de seguridad. Por eso la válvula de seguridad le llaman válvula de seguridad, válvula de alivio, porque voy a liberar presión, voy a aliviar la presión que se pueda generar dentro de mi sistema. Le dicen también válvula limitadora, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy limitando, ¿no? ¿Sabes qué? Mi presión máxima va a ser de 40. No puedes pasar 40, 0.5 puede haber sin una pequeña variación. ¿Por qué? Porque justamente cuando se repliegue y se contraiga, va a haber una pequeña variación, pero va a ser mínima. Esto va a ser mínima. Entonces, para nosotros, ojo, si mi válvula lo he regulado a 40 bares y de pronto yo veo que mi sistema estoy en 50 bares, ¿cuál es el problema? Mi válvula de alivio no está trabajando convenientemente. Tal vez de pronto el muelle se ha trancado y no permite, bueno, controlar que se contraiga. A ver, ahí está, perfecto. Y si en ese momento hay un pico de presión, ¿qué pasaría? Buena pregunta, Marcos. ¿Qué va a pasar? En ese instante, generalmente cuando se generan picos de presión, cercano a los picos de presión, que eso mayormente son en los cilindros, van a encontrar unos pequeños acumuladores, son como pequeños cilindros. Entonces, esos cilindros van a amortiguar esos picos de presión. ¿Listo? Esos picos de presión. Ahora, por ahí me pueden decir, profe, pero ¿y si no hubiese esos acumuladores? Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, esta válvula se va a abrir violentamente y va a ingresar el fluido, ¿no? A un caudal, a una velocidad mayor. Pero por suerte, para suerte nuestra, dentro de los tanques, ¿no? Si estamos hablando de una válvula de alivio, dentro de los tanques existe un deflectores. ¿Qué son los deflectores? Permiten, digamos, si ingresa un flujo turbulento, lo va a poner en un flujo laminar, por un lado. Y por otro lado, para justamente controlar esos picos de presión, existe otro tipo de válvula. Y ya no sería una válvula de acción simple o acción directa, sino le llaman válvulas pilotadas. Entonces existen el otro tipo de válvulas de alivio, pero que le llaman válvulas pilotadas. Que en algunos casos le llaman válvulas limitadoras de mando indirecto. ¿Por qué? Porque ya no depende directamente de la fuerza hidráulica, sino es otra válvula que en este caso va a pilotar esa válvula. Por eso se llaman válvulas pilotadas. Buena pregunta. Eso es lo que pasaría. ¿Listo? ¿Preguntas ahí, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Entonces, sí, te escucho. Te escucho. A ver, Lena. De forma cuadrada. Con esto terminamos. Estoy tomando un poquito de tiempo aquí porque esto es base para que las siguientes válvulas lo analicemos. Miren, aquí en 1000 no se está abriendo en 1000, fíjate, no se está abriendo. 1000 está acá. Entonces mi válvula no se va a abrir en 1000. Ya cuando se abre en 1000 es cuando está la presión
totalmente abierta, se llama presión de regulación. Entonces, cuando se abre en la presión que yo he regulado, por eso se llama presión de regulación, es porque es en la presión en la cual ya esa válvula está abierta completamente. ¿Cuándo se va a abrir? Cuando, en este caso, en 500. Entonces se está abriendo a la mitad, ¿no? Ya en 500 ya se está abriendo. Esa presión, le llamamos presión de apertura. ¿Listo? Esa presión es de apertura. Ahí se llamamos presión de apertura. Y mientras que está abriéndose entre 500 a 1000, toda esta zona de acá, vamos a ponerlo aquí, toda esta zona de aquí, todo esto, mientras que se está abriendo de 500 hasta 1000, entonces estaríamos hablando, mientras que está de la presión de apertura a la presión de regulación, eso le llamamos presión de transferencia. ¿Listo? Eso le llamamos presión de transferencia. ¿Entendió, señor? ¿Entendió? Y profe, ¿cómo se calcula la presión de apertura? Ya, es buena pregunta. Esa presión de apertura, generalmente lo vamos a ver bien por especificaciones netamente de la válvula, o si no, lo tenemos que nosotros ya hacer en el mismo módulo. ¿Cómo podría verificar? Tendría que poner qué cosa aquí al final. ¿Cómo puedo verificar si es que ya esa válvula se ha abierto? Aquí tendría que verificar, ¿no? Marcando más de 0, significa que esa válvula se ha abierto, ya está la presión de apertura. Y obviamente la presión de regulación va a ser cuando esté totalmente abierto. Por lo tanto, los 20 litros, en este caso, o 20 galones que me está enviando mi bomba, va a salir a tanque. Por ahí me preguntan, ¿y por qué no pierde presión si entra poco fluido? ¿Por qué? Porque acuérdate, cuando el fluido está ingresando, no es que el fluido dice, a ver, me voy por acá y me sigo por acá.